Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que la convocatoria de esta rueda de prensa necesita una explicación que en esta legislatura va a ser, ya después de Granadilla, no va a ser necesario. El Partido Popular de Tenerife, el Partido Popular del Cabildo, decidió, desde que empezó esta legislatura, que una vez al mes las ruedas de prensa que hacemos nosotros y que nos hemos comprometido con todos los ciudadanos, desde luego a través de los medios, para dar después del pleno, nunca antes de los plenos como hace algún otro partido, que hace antes para contar lo que se va en los plenos y hurta al pleno la necesidad de saber por primera vez lo que se va a decir, va a rotar por los distintos municipios de la isla para contar el resultado y la valoración que hace el Partido Popular del pleno. Granadilla, que es un municipio muy importante de Tenerife, de Canarias, pero muy importante también, como no puede ser de otra manera, para el Partido Popular, y además en el orden del día de ese pleno había algunos temas importantes que coinciden con que el municipio de Granadilla tiene mucho que opinar, pues esa es la primera salida que hacemos el Grupo Partido Popular del Cabildo en esta rueda de prensa normal que hacemos siempre después de los plenos, una vez al mes. Con lo cual estoy encantado, querido compañero, de estar aquí y estar con todos ustedes, acompañado del Cabildo con el portavoz del Partido Popular del Cabildo, que es Guillermo Meca. De la valoración del pleno debería decir lo siguiente. Primero, nunca un partido político ha hecho una rueda de prensa del Cabildo en un municipio. Y yo creo, modestamente, esto es de coste cero, decir que yo creo que es muy bueno que abramos el Cabildo, porque el Cabildo es la representación del gobierno de 31 municipios, y creo que es muy importante, y lo digo con orgullo, que seamos nosotros los que empezamos pues, a salir de lo que es el Cabildo como estructura para contar las cosas del Cabildo en nuestros distintos municipios de la isla. En segundo lugar, el Partido Popular en esta legislatura ha conseguido ya, en este tiempo que llevamos, estamos en la oposición, sacar el máximo número de mociones institucionales. Nunca en la historia ha habido tantas mociones institucionales. ¿Qué significa eso? Significa que tanto de un partido, del equipo de gobierno como de nosotros, estamos aprobando mociones por unanimidad con temas concretos del Cabildo, de todo Tenerife. Eso demuestra, primero, que estamos buscando grandes consensos a los grandes problemas que ocurren en Tenerife, dejando a un lado lo que significa el partidismo clásico y legítimo que se tiene en política. Pero yo creo que por encima del partidismo, de los partidos, de la ideología de los partidos, están los ciudadanos, y no están momentos como para que no hagamos mociones institucionales. Y por cierto, se aprobaron 6 mociones institucionales en este último pleno, que yo creo que per se es una noticia. Poniéndonos a disposición después de que hable nuestro portavoz en Granadilla, para hablar de cualquier otro tema, a mí me gustaría destacarle lo que les he dicho y algún otro tema. Hemos sacado, la primera moción que conseguimos fuera institucional, es una moción a la cual nosotros le tenemos mucho respeto, que es una moción de instar el Cabildo a hablar de la necesidad de rehabilitar o de conseguir más fuerza del capítulo número 2 de nuestra Constitución española, que es, en un momento como que estamos viviendo, la Constitución del 78 es una garantía de igualdad de todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, y además es una garantía para salir de la crisis, como tal documento. Y se aprobó una moción institucional que espero que sea en cascada, como digo, de coste cero, en donde instamos a rehabilitar el peso específico de la Constitución del 78 que todos nos dimos y que todos nos votamos en este país. Creo que es importante porque es una forma de ver la situación como está, y creemos que es un documento básico en un momento como el que vivimos. Después me gustaría hablar también de las 7 mociones, del tema famoso, cacareado y no siempre bien ponderado y bien llevado de Tenerife se mueve, que es una iniciativa civil, solamente civil de la sociedad, que algunas personas, concretamente algún miembro destacado de Coalición Canaria del Cabildo, sin tener ninguna competencia ha querido monopolizar. A pesar de todo eso, el gobierno español, esto es una competencia exclusiva del gobierno español,
exclusiva, y del Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, como usted sabe, el Partido Popular es el partido que tiene mayoría absoluta, pero el Partido Socialista es un peso específico importante, y ahí también el Partido Socialista Europeo se ha mojado favorablemente a esa iniciativa. En definitiva, muy resumido, felicitar públicamente a Tenerife se mueve como movimiento civil importantísimo que tenemos que respetar todos y que no es de ningún partido, aunque algunos lo han invitado. Segundo, buscar un gran consenso que ha pilotado para el Partido Popular Gabriel Mato, nuestro diputado, señor de Grande, otro nuestro diputado que está en la comisión, otros diputados, eurodiputados de otros partidos, y por qué no también decirlo, que el Partido Socialista con López Aguilar también se ha sumado. ¿A qué se ha sumado? A que Canarias globalmente esté en la red global, que los nodos poblacionales sean lo que dice nuestro estatuto, Las Palmas y Tenerife, y que nos sumamos a esa red que en la general ya estábamos sumados, que es la posibilidad de acceder en todas nuestras infraestructuras de transporte, en definitiva de conectividad, a esos 50.000 millones de euros que tiene asignado Europa para todo lo que significa puertos y aeropuertos, que hay muchísimos, no solamente españoles, sino de toda Europa, en los próximos 10 años. Yo creo que eso es un logro importante, que además pido que se siga respetando cómo se debe de mover ese tema y en por qué vehículos políticos hay que hacerlo, y como digo, Gabriel Mato ha jugado un papel definitivo. Nosotros vamos a tener una reunión en el Comité de Regiones que se va a celebrar el día 11 de octubre, en el cual tengo la fortuna, en nombre del Partido Popular del Senado, voy a ir comisionado yo, y como el Comité de las Regiones, la parte de Canarias es importantísimo, pues podremos opinar y tendremos reuniones, y vamos a invitar para ello a todos los partidos políticos, a Tenerife se mueve, etcétera, con Gabriel Mato y con otros diputados y con la oficina del gobierno canario en Bruselas, el señor Luengo, para poder llevar a buen puerto, por la vía reglamentaria y con respeto a lo que tienen que llevarlo, como es el Ministerio de Fomento, el día 10 de octubre. Debo decir que quien defiende esa moción admitida a trámite en la Comisión de Transporte de la Comisión Europea es el Gobierno español, por medio de su ministra, en el caso concreto de esto, que es ministra de Fomento, que es Ana Pastor. Y ahí se discutirá el documento definitivo, que estoy convencido que si somos capaces de respetar lo que acabamos de contar, vamos a llegar a buen puerto para que toda Canarias salga beneficiado de algo tan importante como esos fondos y algo tan importante como es la conectividad. Y yo quisiera destacar, y paso a hablar a mi compañero, porque es el circuito que no es baladí, el circuito de automovilismo, de lo como lo quieran llamar, automovilismo, o del motor en Granadilla, que fue una comparecencia que nosotros pedimos al señor Pintado, que nuestro compañero y amigo de portavoz de Granadilla, Esteban, estuvo en el pleno, y que nadie más que él, y qué oportuno es que lo celebremos en Granadilla, que por cierto estaba prefijado antes, o sea, el que sea en Granadilla estaba prefijado antes, para hablar de lo que se ha discutido allí, y después ponernos todos los que estamos aquí a disposición de ustedes para hablar de cualquier otro de los puntos o de cualquier otro tema que ustedes estimen oportuno. Muchas gracias. Esteban. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la presencia de los medios en esta llamada del Partido Popular del Cabildo. Agradecer a Antonio Alarcó y a su equipo, al Grupo Popular del Cabildo, que haga lo que está haciendo hoy, pues esa cercanía a los municipios, que yo puedo constatar como coordinador de acción sectorial del partido, que existe hace tiempo y que ahora se plasma también ante las cámaras esa cercanía de trabajo con los grupos municipales. Y además agradecer pues lo que pudimos vivir, lo que yo pude vivir en el Cabildo, en el Pleno del Cabildo el pasado viernes, que es cómo se han puesto sobre la mesa, gracias a la iniciativa del Partido Popular en el Cabildo, de solicitar la comparecencia de don Eduardo Pintado, el consejero delegado para el circuito de velocidad de Tenerife, pues se pudieron poner las cartas sobre la mesa de cuál es la realidad actual del circuito de velocidad de Tenerife. Un circuito pues tan cacareado, tan anunciado a bombo y platillo, y que de alguna forma, gracias a esa iniciativa y al esfuerzo que también desde el Partido Popular de Granadilla hemos hecho en los últimos años, yo creo que ahora es el momento de decir que basta ya. De alguna forma queríamos escenificar lo que para nosotros es queda claro lo que se quiere hacer y lo que no se quiere hacer, lo que se quiere priorizar y lo que no se quiere priorizar. Yo creo que es el momento de decir basta ya a los engaños, basta ya a crear falsas expectativas
a la ciudadanía de Tenerife, basta ya de excusas, basta de demagogia que hubo mucho por parte del consejero delegado y de los portavoces del Grupo Socialista y de Coalición Canaria en la mañana del viernes, y basta ya de malgastar dinero público, porque hay una cosa que hay que dejar claro, y este portavoz ha dicho pues de manera incansable durante los últimos años: no es serio que se pretenda financiar los 10 millones de euros que ahora parece que cuesta el enlace desde la autopista, desde el aeropuerto hasta el circuito, 10 millones de euros. No es serio que se pretenda financiar con dinero público. En una situación como la actual, que no hace falta que yo la detalle, que todas las conocemos, la situación económica actual, en la que pues el anillo insular está como está por falta de presupuesto, en la que el Hospital del Sur está como está por falta de presupuesto, y en la que precisamente pues algunos centros importantes que gestiona el Cabildo de servicios sociales, de atención a las personas dependientes, están haciendo expedientes de regulación de empleo, pues a nadie se le escapa el hecho de que cómo puede estar el Cabildo solicitando o esperando a la aportación pública para hacer un enlace para un circuito de velocidad. ¿Cómo le explicamos esta cuestión última que acabamos de decir a los tinerfeños? ¿Cómo le explicamos a las personas que tienen problemas de empleo, a las personas que tienen problemas para tener sus necesidades básicas cubiertas, que el señor presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, está esperando por 10 millones de euros públicos para que el circuito de velocidad sea una realidad? Nosotros a eso, por ahí no pasamos. Nosotros lo tenemos muy claro. El Partido Popular tiene claro que los 10 millones de euros tienen que estar incluidas en esa apuesta privada, que a buen seguro hay muchas, así lo decía también el señor consejero para el circuito, que hay muchas empresas privadas dispuestas a hacer esta apuesta de inversión. Entonces esos 10 millones hay que incluirlos en la apuesta privada, hay que incluirlos en la licitación. Quiero llamar la atención también en una cuestión. En mayo, muchos de ustedes, todos pudimos verlo el día después en los medios de comunicación, pero muchos de ustedes pudieron estar presentes en el Salón Noble del Cabildo, donde se escenificó con personas, bueno, muy referentes del mundo del automovilismo y del motociclismo en Canarias, donde se les citó, donde se hizo una escenografía espectacular para indicar que ya, en breve, se sacaba a licitación el circuito de velocidad, el expediente, para que los privados pudiesen hacer sus cálculos y apostar por esa iniciativa. Y nos dieron un margen de 4 meses. 4 meses, que les recuerdo, sacamos cálculos, que se cumplen ya en octubre. O sea, ya en octubre debería de estar decidido qué empresa, qué gran inversor internacional o canario iba a ser la apuesta del Cabildo. Con lo cual, por eso reitero lo del gran engaño, lo de esas falsas expectativas que nos han creado. Si en mayo estaba todo ok para licitar y para echar a caminar el circuito, ¿qué ha pasado de mayo hasta octubre, hoy 1 de octubre, para que eso no sea una realidad? ¿Acaso nos engañaron en mayo? ¿Acaso no era cierto lo que allí se dijo de que estaba todo preparado? Porque si no es así, tendrá que explicarnos alguien por qué no ha salido a licitación. ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es la problemática? ¿O a quién estamos esperando? Lo dejo ahí. ¿A quién estamos esperando? Hay una cuestión que también hay que resaltar y salió a relucir. Yo creo que mi compañero Manolo Torres, como portavoz ese día para este tema, se vio más sorprendido que nadie en el momento en el que don Eduardo Pintado decía que la primera fase del proyecto del circuito de velocidad no solo había empezado, sino que ya había acabado. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? En ese momento entraba yo en el Cabildo, que llegué un poco tarde, y ¿cuál era mi sorpresa? Al decir, bueno, es imposible lo que estoy viendo, no me lo creo. O sea, no se puede llamar primera fase de un circuito, de un proyecto de 31 millones, a hacer una pista, a marcar la pista con un tractor durante 2 semanas y a retirar una serie de elementos vegetales para el vivero. No se puede llamar primera fase a eso, porque les invito a coger una calculadora. Si dividimos los 31 millones de euros entre los 30 y pico mil euros que se gastaron en esa primera fase, este proyecto a lo mejor mañana nos dicen que va a tener 1000 fases, y que a lo mejor en 1000 fases pues podemos estar, si calculan lo que ha costado hacer la primera, pues no les digo los años que nos va a costar ver el proyecto. Con lo cual también alguien va a tener que explicar si ese tractor que estuvo trabajando durante varias semanas en ese circuito realmente está previsto como primera fase en el proyecto, y si realmente se hace con todos los condicionantes, como bien decía Manolo Torres también, con todos los condicionantes, que enumeró un total de 7 condicionantes medioambientales
que están explícitos y claros en el proyecto y que don Eduardo Pintado no fue capaz de decir claramente si esos condicionantes se habían cumplido, que tienen que ver con el ruido y que tienen que ver con la vegetación y que tienen que ver con una serie de impactos ambientales, a los cuales nosotros creemos que allí se planteaba que si estábamos en contra, ¿no? Yo creo que no ha luchado, creo que allí también se me nombró en el pleno, nadie más que el Partido Popular en Granadilla, el Partido Popular en el Cabildo, ha luchado por el circuito de velocidad. Y seguiremos luchando, pero la última cuestión que quiero plantearles, y ahí lo dejo, es 17 años para esto. ¿Hemos esperado 17 años para al final hacer las cosas mal? ¿Hemos esperado 17 años para ahora saltarnos a la torera la normativa y pasar una pala marcando lo que puede ser esos 4 kilómetros de circuito? ¿Para eso hemos esperado? Como se suele decir de manera coloquial, para ese viaje no hacían falta estas alforjas, no hacían falta 17 años para llegar a la conclusión de que se nombrara un consejero como don Eduardo Pintado, para que una vez conociese, un año y pico después de su mandato, cuando le dio a tiempo a conocer toda la información, decidiera empezar sin tener todo ok. Yo creo que esto es bueno que lo sepan los ciudadanos. Ahí fuera hay mucha gente con las expectativas creadas de este circuito, gente que tiene que ver con sectores económicos. Hemos oído hablar muy positivamente del circuito a Sotel, a todo el sector del turismo. Hemos oído hablar muy positivamente a toda la gente que tiene que ver con el motor, a todos los presidentes de las escuderías, con los que yo me he sentado más de 4 y 5 veces, y hemos oído hablar de manera muy positiva al presidente de la Federación de Automovilismo y al presidente de la Federación Canaria también de Motociclismo, donde ahora se ponía en duda también el pasado viernes de que si el circuito valdría para motos o no. O sea, una cosa de locos, ¿no? Cuando el señor presidente de la Federación de Motociclismo estuvo sentado en ese salón de pleno hace ahora 4 meses. Con lo cual, como pueden ver, he citado una serie de despropósitos que no albergan ninguna seguridad, que no albergan ninguna certidumbre a lo que es un proyecto que, repito, el dinero público ya se gastó, se compraron los terrenos, se hizo la inversión de los proyectos y ahora solo toca que pase a tomar parte la parte privada. Y la parte privada es la que tiene que entrar en juego ahora. Con lo cual, decirles que esperamos a que pues en los próximos meses podamos saber de manera cierta cuál va a ser el futuro de este importante proyecto, no para Granadilla, sino para todo Tenerife, porque, como bien saben, es el circuito de velocidad de la isla de Tenerife. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo creo de esta manera, yo creo que no hay nada que puntualizar, si acaso decir que es curioso y llamativo que el señor Eduardo Pintado, que nos presentó una foto, yo creo que para impresionarnos, de una foto de cómo estaba el terreno y después cómo estaba ahora, se empezó a mover después de que le llegó, exactamente coincide en la fecha. Yo en política creo que hay poca coincidencia. Nosotros presentamos, ustedes saben que para una comparecencia se presenta 15 días antes, exactamente. 15 días antes, para los 15 días antes del pleno es cuando se estuvo haciendo lo que dijo Esteban, que es una movilización de tierra, que por cierto no tiene permiso. Como dijo Manolo Torres, nuestro diputado, es un alto funcionario de medio ambiente, jefe de servicio, ingeniero. Y claro, conoce el terreno canario como nadie. Y encima le dije, bueno, pero ¿qué me presenta usted? ¿No? Presenta una obra que usted no tiene ni permiso, después de 16 años. Y después que lo que decía Esteban, que es muy importante. ¿Por qué este circuito ahora? Porque no se ha hecho hace 16 años, pero ahora con crisis, sí, precisamente por eso, quiero decir. El concepto público-privado es definitivo para salir de la crisis. Y es un motor, valga la redundancia, importantísimo, que salga a licitación privada para que los inversores sean los que muevan, haya puestos de trabajo en un momento de crisis. Tenemos otras prioridades, pero sí el circuito. Tenemos prioridades en los hospitales, claro, pero sí el circuito, porque en el fondo hay que hacer las cosas a la vez en la crisis para que salgamos del círculo vicioso al círculo virtuoso, que es crear riqueza. Por eso ese motivo. Y yo termino, se aprobaron, como digo, 7 mociones, una de ellas por unanimidad. Y sociales, con respecto a lo del transporte aéreo interinsular, Vinter, y fomentar que haya otro tipo de conexiones también con Canarias, con África, etcétera, cambiar ese sistema para hacerlo. Se aprobó algo de la dependencia, el Día de la Dependencia, porque está sumado todo. Por eso digo, se habla de circuito, pero se habla de dependencia, se habla de constitución, se habla de conectividad, que es todo a la vez, porque hay que hacerlo todo a la vez. Se habló además se aprobó también lo de la constitución, como digo, el Día Insular de Cuidadores de Personas en Situación de Dependencia,
y también las subvenciones al transporte, el mantenimiento de esa subvención al transporte que tanto se ha cacareado al transporte canario, interinsular, insular y nacional, que se intentó decir que hubo una moción en el Senado que hizo mucho daño y resulta que lo que se ha creado es un observatorio garantía de la subvención, un observatorio del transporte y una ley de transporte que pronto vendrá y que no existía y que es imprescindible. Y dicho todo eso, nos ponemos, los que estamos en la mesa, a disposición para hablar de cualquier otro tema que estime oportuno. Y muchas gracias. Pregunta. Buenos días, Antonio. Buenos días. La Constitución del 78, esa Carta Magna, ¿todo sigue siendo válida ahora o es válida con matices? Le voy a contar lo que se aprobó, con su permiso. El Cabildo Insular de Tenerife pone de manifiesto la vigencia del texto constitucional y en particular el contenido de los capítulos 2 y 3 del título 1 de la Constitución de 78 como garantes, escuche lo que hablaba, de la cohesión social y económica, imprescindible ahora, más que nunca, de España, así como del estado de bienestar y del avance en la protección social de todos los ciudadanos. Eso es lo que aprobamos. Creemos que tiene más vigencia que nunca. Algunos lo han puesto en tela de juicio y nosotros estamos convencidos de que este documento, que se podrá ser cambiado o no, cuando se estime oportuno por consenso, hoy en este momento se pone como un documento de base definitiva para esos dos temas fundamentalmente. ¿Y eso lo defiende el Partido Popular en cualquier rincón del país? Sí, se lo defiende el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, y yo espero que yo creo que casi todos, o mayoritariamente todos los partidos de este país. Y el que no lo haga, tendrá que decir por qué. Porque ha sido votado por todos los españoles. Yo recuerdo estar en la rueda de prensa cuando convocaron a los nobles, donde muy vehementemente además defendió don Eduardo Pintado el circuito de alta velocidad. ¿No había algunos terrenos pendientes de expropiación o eran enlaces? Se sacó a concurso ya. Había una empresa alemana también que creo que la inversión era del orden de los 50 millones. Sí, siguen habiendo algunas bolsas de suelo por expropiar, porque es un expediente de expropiación, pero que no son necesarias para el proyecto del circuito que está ahora sobre la mesa. Desconozco si se ha cerrado el expediente de expropiación, pero no era necesario en ese momento, por lo cual no será necesario ahora. Y en cuanto a los inversores, la sorpresa es que en los argumentos que continuamente esgrime el señor Pintado, siempre habla de que le visitan continuamente inversores. De hecho, esa huella que acaba de marcar en el terreno, que no deja ser sino una huella de un tractor, porque tiene muy poca similitud a lo que puede ser un circuito de velocidad, ha dicho que se ha hecho para que los inversores cuando vengan se hagan una idea. Hombre, yo creo que esto es un poquito simple, un poco simple, ¿no? Yo creo que los inversores no se van a decidir porque suban a un montículo y vean y se hagan una idea visual del circuito. Yo creo que para eso está el proyecto y para eso están las simulaciones y para eso se coge un ordenador y se ve el circuito en funcionamiento incluso sobre el terreno, no viendo la marca de un tractor de un tractor de cadenas en el terreno. Yo creo que eso es muy simple y estoy de acuerdo con Antonio. Ese trabajo que se hizo en 2 semanas curiosamente coincide con la petición de comparecencia del señor Pintado, con lo cual creo que se ha dado mucha prisa y se dio mucha prisa para hacer esa huella y yo creo que cometió un error claro el viernes al llamarlo primera fase. Pues creo que es un poco ir en contra de la inteligencia de los tinerfeños, ¿no? Hablar de primera fase, hacer una marca en el terreno de un proyecto de 31 millones. Permítame felicitar al compañero que el Grupo Popular con la iniciativa de hacer estas convocatorias después de los plenos del Cabildo itinerantes en los municipios de Tenerife. Me parece una idea muy exacta. Muchísimas gracias, muy amable. Luego con lo del circuito, lo que es el enlace, como son esos 10 millones, eso no está incluido en el proyecto general. Apareció después, por decirlo de una forma un poco jocosa. El circuito estaba ya el proyecto hecho. Yo les quiero recordar, por lo menos la primera vez cuando se hizo el primer salón de motor en Granadilla, que se hizo, el señor Damaso de Arteaga trajo el proyecto en Granadilla. Y trajo el proyecto, estaba ya hace 3 años aproximadamente, estaba definido, se fue presentado en sociedad porque no se había visto en público ese proyecto y en ningún momento en ese momento se hablaba de la necesidad de ese enlace. Fue con posterioridad, eso recuerdo que fue en torno del verano y fue con posterioridad en enero, febrero, cuando creo que en el 2010 se empezó a hablar de la necesidad de ese enlace y evidentemente el año pasado la insistencia de don Eduardo Pintado de que ese dinero, precisamente justo antes de las elecciones
al Gobierno de España, en las nacionales, insistiendo en ir al Consejo Superior de Deportes a pedir esos 10 millones de euros, en un contexto en el que, antes de las elecciones, que más o menos se sabía lo que iba a pasar, el cambio de gobierno, y como una especie de pataleta o de tirar para adelante sin sentido, porque, reitero, pedir 10 millones de euros ahora para un enlace de un circuito cuando falta dotación para el anillo insular, que creo que es sensiblemente más importante para los tinerfeños que el enlace del circuito, claramente. O sea que no es necesario hacer ese enlace para poder hacer el circuito, aunque puede estar terminado sin el enlace. No tiene sentido hacer una casa sin una puerta de entrada. La puerta es necesaria, pero evidentemente entiendo que, bien explicado, si es cierto que hay tantos inversores como se presume, entiendo que alargando el tiempo de explotación, buscando herramientas jurídicas adecuadas, esos 10 millones se puede incluir y sumar a los 31 y que sea la iniciativa privada quien los afronte, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora, esa, entre comillas, primera fase, ¿sabe cuánto está costando eso que hicieron ahí? Creo recordar que está en torno a los 37 millones o algo así, pero estoy hablando, sinceramente, estoy hablando de memoria porque lo lanzó allí. No, 37.000 euros. 37.000 euros. Al cual él sumó, Esteban, él sumó que han retirado 100 tabaibas o 100 100 ramas, 100 algo que se han quitado por para un vivero, por unos temas de los condicionantes medioambientales, ¿no? Creo recordar que estaba en torno a los 37.000 euros. Por eso mi broma antes de que, si hacemos el cálculo de 31 millones, pues habría 1.000 fases del proyecto para acabarlo, si todo estuviese en esa dimensión, claro.